Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a esta sesión de podcast. Mi nombre es Ludwig Hense, internacionalista. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este espacio de podcast de escritura internacional, en el que nosotros abrimos este espacio para poder platicar en otro lenguaje, desde otra perspectiva, una perspectiva ya un poco más informal, con respecto a la forma en la que abordamos por lo regular todos estos conflictos y las clases, ¿no? Luego en las clases no nos da tiempo de hablar de todo lo que nos gustaría, de lo que está pasando en el presente y más allá de, pues, de estar informados acerca de lo que está sucediendo, entender qué está pasando, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos en Escritorio Internacional. Entonces, pues, bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera, por segunda, por tercera vez. Bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando de las actualizaciones que están sucediendo en el mundo, en este mundo posmoderno, en este mundo ya está culminando el año 2025 y estamos viendo cómo no se deja de reconfigurar estos movimientos internacionales geopolíticos que están definiendo y que van a definir el futuro, ¿no? El futuro a mediano y a largo plazo van a estar definidos por estos movimientos políticos, militares, económicos que se están gestando en el mundo. Y hay muchas cosas de las que tenemos que platicar. Y bueno, me han hecho varias preguntas al respecto con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Sudán, con lo que está pasando, bueno, en Europa, ¿no? En general. Y son momentos, ya lo hemos platicado, ¿no? Momentos básicos o digamos muy importantes a nivel de la historia de la humanidad, porque había pasado mucho tiempo sin que ocurrieran tantas cosas al mismo tiempo, que realmente están redefiniendo la forma en la que las futuras generaciones van a percibir al mundo, ¿no? Les va a tocar vivirlo desde estos modelos. Entonces, bueno, irlos entendiendo es muy importante para, pues, poder saber, ¿no? Lo que nos tocó vivir en esta época, en estos 80, 90, 70 años que nos toca vivir en el planeta y poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar acerca de esta actualización y acerca de estos temas del mundo a nivel internacional. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, vamos por acá. Nos habían estado preguntando varias cosas sobre lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Es muy álgido lo que está sucediendo. Ya hemos dicho cómo en esta época de la posmodernidad, en este presente, han estado sucediendo muchas cosas a un nivel mucho más rápido de lo que habían sucedido en años anteriores. Y esto está redefiniendo al mundo, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido económico, político, geopolítico, evidentemente. Y esto se va traduciendo poco a poco en las formas en las que vivimos, ¿no? Lo que consideramos normal, las sociedades ya de a pie, que vemos, por ejemplo, incrementos en algunos precios que ya nos afectan directamente, o cuestiones por ejemplo, de demografía, que ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México se ha visto un gran movimiento demográfico de personas de otras naciones de Sudamérica, precisamente por los bloqueos que ha habido en la frontera de Estados Unidos, ¿no? Entonces muchas veces las decisiones a nivel político internacional, o no digamos muchas veces, pues prácticamente todas las veces, tienen esta repercusión a nivel nacional, a nivel local, y entonces ahí es donde vemos realmente que estamos integrando este gran planeta, ¿no? Este gran mundo. Y bueno, ahí estábamos en ese sentido. Me preguntaban sobre la guerra en Venezuela. No habíamos visto guerra en Venezuela desde hace ya varios años. O sea, bueno, no guerra como tal, sino bueno, el conflicto, ¿no? En Estados Unidos, cómo Estados Unidos ha buscado a lo largo de la historia tener el control de este territorio que considera su área de influencia. ¿No? Acuérdense que Estados Unidos desde que creció, pues ha sido un país muy importante con ideología imperialista
desde los fundadores de la patria, ¿no? Decían, estamos ahorita en chiquito y vamos a expandirnos hasta el último espacio en el que se pueda. Y entonces, desde ahí ha habido varios proyectos que, bueno, los políticos, los presidentes van ejemplificando, van llevando a cabo, buscando la hegemonía de Estados Unidos, sobre todo en su territorio, ¿no? O sea, en su área de influencia, en su continente, ¿no? Entiéndase América, ¿no? Entonces ahí Estados Unidos está buscando tener esta influencia constantemente en todo lo que está sucediendo en este país. De ahí vienen todas las infinidad de intervenciones que ha habido a lo largo del tiempo. Bueno, no infinidad, porque sí tienen un infinito, ¿no? Pero bueno, ha intervenido en prácticamente todos los países de América Latina por medios directos o por medios indirectos, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos, que ha entrado por medio de, pues, de muchos elementos, por ejemplo, la CIA, ¿no? Y también ha buscado pues que los gobiernos que se van desarrollando en estos lugares de América Latina les sean favorables al sistema, pues ya sabemos, ¿no? El sistema capitalista, liberal, que está ejemplificando Estados Unidos. Entonces ahí tenemos la importancia de la jerarquía de Estados Unidos, cómo busca pues desde que se empezó su existencia, ¿no? Desde 1774, que fue la independencia, y de ahí en adelante, cómo se fue incorporando en un mundo en el que pues ya había previamente potencias mundiales, que era Reino Unido, que era Francia, que era Rusia, que estaban pues colonizando todo el mundo, ¿no? Y que estaban en esa época de moda, y que ya después vimos cómo fueron cayendo con respecto a su importancia, cómo fueron cayendo con respecto a su pues, influencia económica, estas grandes potencias, y fueron dando paso a un nuevo orden mundial. Esto después de la Segunda Guerra Mundial, que había un orden multipolar, muchos polos de poder, varios países, ¿no? Como decía, varias imperios que estaban disputándose el poder. Y por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, surgen dos potencias mundiales, ¿no? Ya se la saben, la URSS y Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí, pues hay un orden bipolar en el mundo, están compitiendo estas dos potencias. Luego cae el régimen socialista ahí en 1991, y a partir de ahí pues ya es como si Estados Unidos hubiera ganado esta carrera de influencia, ¿no? Se hizo una gran propaganda acerca del American Way of Life. Algunos países lo tenemos mucho más de cerca, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, la influencia de los medios de comunicación, bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? Parte de las generaciones anteriores, bueno, se criaron, sobre todo los de la generación X y un poco la generación Y, se criaron viendo la televisión, ¿no? En esta generación en la que los padres ya empezaban a trabajar, los dos padres, o empezaba a haber ya disfuncionalidad en las familias, y la televisión, estos medios de comunicación, fueron una parte muy importante de la educación en esta época. Educación, quiero decir, educación indirecta, ¿no? O sea, parte de la cultura, pues, ¿no? Estaban presentes ahí, y entonces las caricaturas, las series de televisión que uno veía de niño, de adolescente, pues fueron marcando el ideario, ¿no? Psicológico, fueron marcando el querer ser de cierta manera, bajo cierto modelo, que este cierto modelo, pues es evidentemente el modelo estadounidense, el modelo occidental, por eso le decimos occidental, ¿no? Pues está del lado del occidente, el lado de Europa, el lado de Canadá, ¿no? Y bueno, toda esta ideología judeocristiana que representa la democracia y estos valores, esta perspectiva, este panorama, este paradigma del mundo. Y pues a nivel inconsciente, ¿no? Muchas generaciones, o bueno, varias generaciones a lo largo del tiempo, han estado muy influenciadas, como decía, ¿no? En México estamos muy influenciados por estas formas, estos modelos, y conforme uno se va alejando de Estados Unidos en América, y bueno, en el resto del mundo, pues la influencia se nota cada vez mayor, ¿no? Pero hace falta viajar y tener esta perspectiva de cómo es que ven la vida otras personas de otros países, en otros lugares del mundo que están alejadas de este modelo occidental, ¿no? Pues se hace prácticamente invisible, ¿no? Se hace como el pez que está dentro del agua y que no sabe que está mojado,
porque la normalidad pues lo contiene, ¿no? Y entonces a veces en América pues, no nos damos cuenta de esta influencia estadounidense. Y bueno, allí, sobre todo después de la caída del régimen socialista, se amplió muchísimo hasta, hasta últimas fechas. En realidad no hay una fecha específica que marque la diferencia. Podríamos hablar del inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, y a partir de ahí, pues digamos que empezó a cambiar drásticamente los movimientos a nivel internacional, las alianzas, los poderes. Ahí Rusia se empezó a destacar nuevamente ya de forma práctica como una potencia militar y pues ya enfrentado directamente a Europa y a todos los aliados, bueno, a Ucrania, quise decir, y a todos los aliados europeos, ¿no? Que están atrás empujando a Ucrania para que pelee, la OTAN que está empujando a Ucrania para que pelee y que le están dando armas y que le están dando ánimos y que le están dando dinero para que se enfrente Ucrania con Rusia, ¿no? Bueno, esto era nada más como una referencia para poder entender cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Al punto en el presente, en el que vemos cómo pues estas guerras están definiendo pues las alianzas que hay en el mundo, ¿no? Se estaba hablando ya de una tercera guerra mundial hace muy poco, o sea, este mismo año, a principios del año, cuando Donald Trump llegó a la presidencia, pareciera que, bueno, a mí me da esa impresión, ¿no? Como si hubiera estado ya Donald Trump desde hace mucho tiempo. Obviamente tuvo un periodo anterior, ¿no? Estuvo Donald Trump, luego Joe Biden y ahorita otra vez Donald Trump. Pero me refiero a que en este año ha estado interactuando de forma muy activa Donald Trump y su gobierno con el resto del mundo y han estado pues manejando, ¿no? La diplomacia y las relaciones internacionales para estructurar pues esta forma de consolidación de este nuevo orden mundial, ¿no? Porque ahí viene la decadencia de Occidente, después de que Estados Unidos y toda esta idea de lo occidental estuviera como muy de moda, va cayendo, ¿no? En todos los sentidos, se van haciendo otras organizaciones económicas, acuérdense de los BRICS, que también los BRICS pues permiten una alternativa, ¿no? Con respecto a la economía, a las relaciones comerciales, con respecto a Estados Unidos, el aspecto de la dolarización. La economía a nivel internacional se maneja por medio del dólar y en la medida en la que hubiera otras monedas, pues Estados Unidos perdería este poder, ¿no? Esta hegemonía económica que tiene. Y eso es básicamente lo que están planteando estas organizaciones que de forma alternativa pues están buscando tener mejores relaciones entre ellas, ¿no? Ya sin tener que pasar específicamente por Estados Unidos. Ok, bueno, ahí está, vamos a ver. Entonces, regresamos al presente. Aquí en el presente, ¿qué está pasando? Bueno, hay varios conflictos, ¿no? Esta semana ya habíamos estado viendo el conflicto, bueno, el antecedente precisamente, ¿no? De Estados Unidos, que decíamos que quiere tener esta hegemonía, este poder, por lo menos en su época, o sea, a partir del 91 que cayó el régimen socialista, amplió su poder digamos, a todo el mundo, tuvo sus bases militares, tiene todavía bases militares en todo el mundo, tiene relación con países clave en Medio Oriente, tiene sus aliados, tenía ahí un gran control de Estados Unidos del mundo. Y eventualmente hemos visto cómo ha ido decayendo muy rápidamente, ¿no? En términos de tiempos de Estado o tiempos de imperios, pues apenas una década es prácticamente nada de tiempo, ¿no? Cuando hay imperios que han durado milenios o cientos de años, y entonces pues realmente 10 años es un corto periodo para ellos, ¿no? Para nosotros los humanos pues nos representa pues una buena parte de nuestra vida, pero para los estados nacionales representa una fracción mucho más pequeña, ¿no? Entonces estos movimientos por eso se ven muy rápidos, ¿no? Además que muy rápidamente los normalizamos, ¿no? Normalmente ya estamos viendo cómo hay conflictos y noticias y como decía, ¿no? Las nuevas generaciones ya llegan a este mundo ríspido y pareciera que es normal que el mundo haya sido ríspido toda la vida. Y bueno, evidentemente pues no ha habido una estabilidad prolongada por mucho tiempo, pero sí es evidente que en estos últimos años los movimientos están marcando historia, ¿no? Como dicen ahí los cronistas. Están marcando historia precisamente por esta reconfiguración. Entonces,
pues ya en esta decadencia, Estados Unidos está perdiendo este poder. eh, Se prevé, ¿no? O sea, no es de que lo esté perdiendo ahorita. O sea, evidentemente Estados Unidos hoy por hoy sigue siendo, pues, o sea, digamos que está ya peleándose los primeros lugares de la hegemonía mundial en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, con China se está peleando la hegemonía tecnológica, las inteligencias artificiales, la energía eléctrica, la energía nuclear, todo este tipo de cuestiones tecnológicas. China está tomando una gran ventaja en este momento, en este presente, que está ya rebasando prácticamente a Estados Unidos, ¿no? Pero hay otros elementos que también conforman al Estado Nacional que le permiten ser una hegemonía, ¿no? Nada más lo tecnológico. También tienen que tener a nivel económico, pues un gran estándar. A nivel militar, por ejemplo, ¿no? Hay también Rusia, pues está prácticamente a la par y superando también a Estados Unidos en algunos elementos militares, sobre todo ahorita que está precisamente con su guerra, ¿no? En Ucrania, y que tiene una gran inversión constante en lo militar, ¿no? Rusia. Entonces está desarrollando inventos, están incluso retomando las investigaciones de las armas nucleares, ¿no? Cosa que se habían firmado años atrás, estos tratados para detener la proliferación de armas nucleares. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Hay muchísimos temas al respecto que derivan de todo esto. Y la cuestión es que en esta época en la que se está fragmentando este poder estadounidense, perdón, como saben, pues no hay un vacío de poder, ¿no? El vacío inmediatamente se llena. Y entonces ahí vienen estos otros países, China y Rusia, que están buscando llenar este vacío de poder. Y entonces se reconfigura este movimiento a nivel internacional. Y entonces ya entra Rusia, ya entra China como, pues también como pilares que empiezan a modificar las reglas del juego, ¿no? Que empiezan a participar de forma activa porque ya tienen un gran poder en las decisiones del mundo, ¿no? Y el orden mundial. Y entonces en estas últimas épocas se antoja como que se están repartiendo el mundo, ¿no? Como que va a haber una repartición de mundo, una división. Después también de que pues este concepto de la globalización se difundiera por todo el mundo, ¿no? Y acuérdense que implicaba que a nivel económico los dueños de las empresas o los dueños de los grandes consorcios buscaban invertir en donde les representara mayor ganancia con una menor inversión, ¿no? Eso es muy básico en economía. Siempre se está buscando eso, ¿no? Tener una gran rentabilidad en los negocios que implique la menor inversión en todos los sentidos posible. Y en ese sentido, se buscó durante la época de la globalización, de la extrema globalización, desde 1970, desde la caída de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se difundió este modelo que lo que buscaba era pues las máximas ganancias. Y en ese sentido, se buscaba pagar la menor cantidad de dinero posible a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Disminuir los costos de producción. Y esto implica, pues, disminuir el precio de la mano de obra. Y muchas de las fábricas, para poder lograr esto, se fueron a otros lugares, en India, en China, ¿no? En Bangladesh, en lugares en donde la mano de obra es prácticamente un regalo, es prácticamente mano de obra esclava por el precio que pagan por hora por estos trabajadores. Y entonces muchas fábricas salieron de Estados Unidos, que estaban originalmente en Estados Unidos, salieron a otros lugares a terminar digamos, a ir parchando o ir construyendo sus procesos de producción en donde les representaran menores ingresos, o sea, menores inversiones, ¿no? Y mayores ganancias. Entonces, por eso es que hay muchos lugares en México, ¿no? En la frontera de México, en el norte de México, bueno, las fábricas maquiladoras pues pagan muy poco, ¿no? En comparación de lo que pagarían a maquiladores en Estados Unidos. Y entonces para ellos en Estados Unidos es muy fácil bajar a la frontera, establecer una maquiladora y entonces desarrollar productos a un precio mucho más bajo, ¿no? Y así como decía en otros países del mundo, y eso fue parte del énfasis de la globalización, cuando se empezó a exportar este modelo
Y posteriormente, bueno, ahorita estamos viendo una retroacción, ¿no? De este modelo, una desglobalización que está encabezando Donald Trump con respecto a su política nacional y busca regresar nuevamente a estos productores de diferentes fábricas, de las fábricas de los automóviles, por ejemplo, y hacer que todos regresen para que la inversión se quede y el dinero se quede dentro de Estados Unidos, ahora que, pues bueno, Estados Unidos está enfrentando una increíble deuda económica a nivel internacional, ¿no? También es otro tema que hemos platicado de eso, cómo Estados Unidos debe una gran cantidad de dinero y está buscando de alguna manera poder pues solventar esas deudas, ¿no? Y al mismo tiempo en el que su moneda pues parece ser, ¿no? En la perspectiva futura de mediano, de largo plazo, pues va a perder una gran influencia en el mundo. Entonces, en este momento, como decía, ¿no? Parece que se fragmenta el mundo y que se lo dividen, ¿no? El mundo tripolar. Entonces ahí parece ser que Estados Unidos se repliega, como decíamos, ¿no? Empieza a perder influencia, empieza a perder poder. Acuérdense también que me acordé ahorita del imperio turco otomano, porque también, o cualquier imperio, ¿no? Cualquier imperio que está el corazón del imperio, la nación del imperio, el que sea, y en las periferias, hacia afuera, ¿no? En los límites fronterizos, se va expandiendo, ¿no? Este territorio fronterizo que estos gobiernos imperiales van teniendo control, van dominando al interior a las diferentes sociedades por diferentes medios, ¿no? Por lo regular violentos, y entonces van quedando dentro del imperio, ¿no? Van rindiendo tributos al emperador, independientemente de la forma de gobierno que puedan tener ya después de esta invasión. Y lo que hemos visto a nivel histórico es que después del auge del poderío del imperio, hay un retroceso que poco a poco va como cuando se seca un charco de agua, ¿no? Y se va secando pues desde las orillas hasta el centro. Entonces los imperios van dejando de tener el control de los diferentes países, regiones, ciudades que están alrededor de su nación y entonces van perdiendo la fuerza, ¿no? De controlarlas y se tienen que ir replegando hacia el centro para poder mantener pues su unidad básica de existencia, ¿no? Y en este caso Estados Unidos, bueno, lo que pareciera es que quiere replegarse, pero de todo el mundo, ¿no? Porque ya decimos que tiene influencia pues en todo el mundo, en Asia, en India, en China, en todos lados del mundo prácticamente. Y en este movimiento geopolítico del presente, pues está replegando a su área básica de influencia que es América, ¿no? Y ahí en América, pues quiere tener el control. Por eso al principio de su gobierno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y ya lo han visto también en las noticias, como al principio, pues él decía que se iba a quedar con Groenlandia, cosa que, bueno, representó en su momento, pues un disparate a nivel diplomático, ¿no? Porque, pues Groenlandia es parte de Europa y, bueno, todo lo que implica. Ya, también dijo que quería quedarse con Canadá, ¿no? Que iba a ser uno de los estados estadounidenses. A México, pues también acuérdense de todo lo que ha habido, o sea, no es gratuito todo lo que sucede con respecto a la búsqueda del narcotráfico, a la persecución de estos cárteles mexicanos, ¿no? A la victimización de Estados Unidos y a la culpa excesiva de, digamos, de México, de todo este problema, que también es un problema internacional, ¿no? Viene desde China también, viene de Colombia, las diferentes drogas vienen de diferentes partes del mundo, y como Estados Unidos es el mayor consumidor, es también muy factible que pues a partir de México sea desde donde estén los puntos de llegada a Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto tiene también una connotación geopolítica, decíamos, ¿no? Estados Unidos, al estar, o México, ¿no? Mejor dicho, al estar siendo vecino de Estados Unidos, eh, eh, y Estados Unidos al ser un gran imperio, bueno, pues básicamente estamos sometidos en ese sentido a la estrategia que tenga Estados Unidos a nivel regional, ¿no? A nivel militar es inmensamente superior a México, por ejemplo, y a muchos países, pues prácticamente a todo el mundo, de forma individual. Entonces, la influencia diplomática, la influencia económica también es muy importante. Y Estados Unidos se repliega y asegura esta vinculación o estos controles, también del canal de Panamá, ¿no? Ahorita me acordé. Eh,
quiere asegurar que haya personas que puedan controlar, o que Estados Unidos sea quien finalmente pueda controlar los pasos de comercio, etcétera, lo que implica, y que pues también le quite el espacio ganado, en este caso a China, ¿no? Que China también, como decíamos, es parte también de esta tripolaridad y poco a poco pues se ha ido expandiendo a lo largo del mundo. China tiene una gran influencia en África, por ejemplo, así como Rusia también en África tiene influencia con muchos de los gobiernos, algunos gobiernos que son, como bien sabemos, ¿no? Gobiernos inestables, que no se han podido consolidar o que están ahí medio consolidados y que requieren todavía apoyo extranjero para poderse mantener en África y que además, bueno, en África se están explotando una gran cantidad de recursos, ¿no? De oro, de petróleo, de diamantes y de otros bienes en los que, como decíamos ya también en un momento anterior, ¿no? Las potencias se pelean por estos recursos básicos de supervivencia, como al mismo nivel que se han ido peleando estos recursos desde la época de los cavernícolas. Querían quedar con el acceso al lago, el acceso al río, etcétera, para poder garantizar la existencia, ¿no? A ese nivel es que la humanidad simplemente ha ido tecnificando la violencia y entonces, pero los motivos pues siguen siendo reales, ¿no? O sea, los mismos. Desde esta época la humanidad no se ha podido poner de acuerdo. Bueno, em, ok, este antecedente así muy extenso con respecto a lo que está sucediendo con respecto al mundo y luego a la región de América. Ya las otras regiones pues están allá en el otro continente, ¿no? Del otro lado del charco, en Europa, en Asia, donde se dividen ya ahorita el conflicto de Rusia con Ucrania. También tiene mucho que ver con Europa y la estabilidad de la seguridad en Europa. Y por otro lado, China, India también, que tienen una gran cantidad de población y que esta gran cantidad de población genera una gran cantidad de producción eh, nacional y que por lo tanto pues representa una importancia económica fundamental en el mundo, ¿no? India en mediano plazo, en unas décadas, va igualmente a estarse codeando con estas potencias que se están repartiendo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, allá queda, digamos, del otro lado queda la otra parte del el mundo, este mundo tripolar, y bueno, Estados Unidos se va concentrando en América, y en América, pues como han visto, ¿no? Tiene varios aliados. Estados Unidos tiene a su aliado en Argentina, Milei. Tiene ahora su nuevo aliado, Rodrigo Paz, ahí en Bolivia, que es un gobierno de lo que eh, normalmente se conocía como de derecha. Normalmente quiero decir, pues están más bien enfocados a una moral conservadora, liberal, democrática, libre mercado, etcétera, etcétera, lo que implica, ¿no? Entonces, estos son valores que comparten con Estados Unidos y que en América pues van consolidando un poco el apoyo de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Venezuela ya hemos platicado muchas veces la historia de Venezuela, ¿no? Desde que se descubrieron estas importantes reservas de petróleo, hay por los años 20 del siglo pasado, hace un siglo, más de un siglo, que se descubrió que Venezuela tiene estas grandes reservas, no nada más de petróleo, ¿no? También de oro y también de otros minerales que pues en la actualidad por los celulares, ya saben, ¿no? Las tierras raras, se requieren de estos minerales y son muy valiosos. Entonces, resulta que Venezuela tiene unos grandes recursos que fueron explotados durante mucho tiempo por intereses estadounidenses, ¿no? La familia, los vínculos de los Rockefeller, que eran quienes explotaban el petróleo a principios del siglo pasado, bueno, que lo siguen haciendo, ¿no? Pero bueno, digamos que de forma monopólica. Antes no existían tantas fábricas o digamos tantas marcas de petroleras, ¿no? Sino que eran el gran consorcio de los Rockefeller quienes controlaban todo esto y a nivel internacional. Entonces, en Venezuela tenían grandes pozos petroleros controlados y estaban beneficiando pues a la élite política, ¿no? La élite, bueno, a la élite económica de los Rockefeller en esa época y no tanto a la gente que vivía en Venezuela
que pues son finalmente los poseedores del recurso, ¿no? Digamos a nivel legal. Entonces ahí estaba haciendo Venezuela, eran amigos, ¿no? De Estados Unidos en su época. Pues estaban ahí muy contentos explotando el petróleo, así como con Irán, ¿se acuerdan también? Ahorita vemos, o no sé si les pasa a ustedes, yo veo a Irán y Estados Unidos y es como agua y aceite, ¿no? De inmediato hacen chispas, ¿no? En el momento en el que uno trata de juntarlos, porque son como enemigos acérrimos. Y no siempre fue así, ¿no? También ahí estamos hablando también de la periodicidad de estos conceptos políticos que los estados nacionales conservan a lo largo de más tiempo del de la vida de los seres humanos. Entonces, nace un ser humano nuevo, una nueva generación, que ya nace con el conflicto árabe-israelí empezado, que ya tiene mucho tiempo, y se normaliza como si fuera normal que hubiera un conflicto en Medio Oriente, como si fuera normal que existieran pues todos estos paradigmas a lo largo del mundo que van definiendo pues nuestra perspectiva, ¿no? O la perspectiva de las nuevas generaciones que se van involucrando al mundo, ¿no? A lo que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, ahí estaban estos enemigos, como decía, ¿no? También en la época del Shah de Irán, que fue un dictador en Irán, en la época de los 60, de los 50, 60, 70. La Revolución Islámica fue en el 79. Entonces, antes de esa fecha, pues eran muy amigos de Irán. También en esas épocas eran muy amigos de Venezuela. Y después, bueno, ya dijimos, ¿no? En el caso de Irán llegó la Revolución Islámica eh, el Imam Khomeini, que lideró esta revolución islámica, ¿no? Una revolución islámica que tiene estos principios ideológicos islámicos, ¿no? Que tienen que ver con la religión y que de inmediato se opusieron a esta perspectiva occidental, colonizadora, ¿no? Imperialista. Y en el caso de Venezuela, igualmente también, ya desde antes de Hugo Chávez, pero ya con Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Que se estableció pues, precisamente el chavismo, ¿no? El socialismo del siglo XXI, que él decía que era esta forma de repartir el, el, el gasto, ¿no? Bueno, digamos, los recursos de Venezuela que beneficiaran a la gente, ¿no? Un sistema socialista que Estados Unidos también ha heredado como si fuera un enemigo, ¿no? Como parte de su ideario de enemistad con el mundo, desde esta perspectiva de la Guerra Fría. Y todo lo socialista era del diablo, ¿no? Por eso los socialistas de Cuba, los socialistas de Ecuador en su momento, los socialistas de Nicaragua, etcétera, pues todos eran enemigos de Estados Unidos. Y ahí se le coló a Estados Unidos en ese sentido. Hugo Chávez, ya en el 99, en el 2000 ya estaba ahí de presidente. Y entonces, pues cambió el sistema, expropió muchos de los recursos en Venezuela y obviamente pues los intereses de Estados Unidos se vieron peligrando ahí, ¿no? Porque ya no tenía ningún tipo de control y muy al contrario, ¿no? Muy al contrario, a pesar de que sigue siendo Estados Unidos, como bien sabemos, cliente de Venezuela, o sea, a pesar de todo, pues sigue comprando petróleo, pero pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Que tener esta ventaja de tener a tu propia gente en los puestos directivos de las empresas importantes, ¿no? Y entonces, pues básicamente ahí se volvió enemigo Venezuela, además que, pues sí se acuerda, ¿no? De Hugo Chávez y cómo hablaba, ¿no? Con respecto le tocó a George Bush, hijo, en esta época, donde estaba también Hugo Chávez, y entonces decía que Hugo Chávez era el demonio, ¿no? Y era el diablo, y decía que era un burro, y era muy folclórico con respecto a cómo se expresaba, y pues marcó, definió ahí la enemistad con Estados Unidos, y pues desde ahí se ha visto pues muy mal a Venezuela, ¿no? Acuérdense también de la influencia que tienen pues los medios de comunicación para crear una perspectiva pública, ¿no? Una opinión pública muy conducida para los que en este caso les favorece que se vea que Venezuela pues es una nación que tiene muchos problemas, muchas crisis económicas, que el gobierno es corrupto y etcétera, etcétera, ¿no? Toda la publicidad que se le puede hacer de forma negativa a este país, pues está en manos de Estados Unidos que se difunde, ¿no? Y como decíamos ahorita, se difunde incluso
a nivel inconsciente en las series de televisión, en los medios de comunicación, en las noticias, que le dan cierta connotación a ciertos hechos en lugar de otros, o que resaltan algunos hechos en lugar de otros, ¿no? Y así ya van creando poco a poco, pues, la, la opinión pública a nivel internacional. Entonces, bueno, la cuestión de Venezuela es esa, ¿no? Y Venezuela tiene, como saben, uno de los principales, ¿no? Número uno en los recursos petroleros en el mundo, más que Arabia Saudí. Y pues vean el mapa, ¿no? Qué tan cerca está Venezuela de Estados Unidos. Y esto asegura, lo que dijimos ahorita, ¿no? Asegura la supervivencia o digamos la existencia o la necesidad de este recurso del petróleo, de las gasolinas, etcétera, para Estados Unidos durante un tiempo, ¿no? Es lo que buscan, pues mantener el control de la supervivencia básica y en eso se maneja, ¿no? A nivel internacional, Estados Unidos está buscando, pues tener este control en Venezuela, ¿no? Ya había habido varios personajes desde antes, aquí en la línea los podemos ver. ¿Se acuerdan de Juan Guaidó? También hace apenas un par de años, cuando hubo elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales en Venezuela, que supuestamente perdió Hugo Chávez, perdón, perdió Maduro, o sea, que no pudieron comprobarse la mayoría de los votos, que no presentó, al final de cuentas, no presentó Maduro las actas pues, que estaban ahí comprobando su triunfo electoral, la mayoría, y entonces se considera que no ganó las elecciones, ¿no? Es como un tema del que ya no se habla mucho, pero pues a final de cuentas ahí está, se había visto que Maduro no había ganado, ¿no? Seguía manteniéndose en el poder, pues por los medios que los gobiernos se pueden mantener en el poder, ¿no? Modificando los datos, etcétera, etcétera. Y ya Juan Guaidó, el presidente del Parlamento en esa época, había desconocido a Maduro en su gobierno, diciendo que era un gobierno pues corrupto, ¿no? Y entonces él encabezó, se autoproclamó el presidente verídico, ¿cómo dijo? El presidente de facto, el presidente real, no me acuerdo cómo se puso, de Venezuela. Y entonces, obviamente, pues había gente que lo seguían. Y después se vio que, bueno, no después, ¿no? Desde antes ya se había visto el perfil de este personaje, cómo tenía vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Ahí apareció varias veces con Donald Trump, precisamente, y buscándole la forma en la que este personaje podía darle la vuelta al gobierno de Maduro para que pudiera entrar en el poder, ¿no? Y tener esta influencia directa, esta amistad directa con Estados Unidos, y que se volviera o que se cambiara, digamos, el régimen político socialista a un sistema abiertamente de libre mercado, ¿no? Acuérdense que ya hemos platicado del sistema socialista, el principal punto de inconformidad o de enemistad con respecto al sistema capitalista es que en el sistema socialista no se reconoce la propiedad privada. Entonces, en un país socialista no se reconoce la propiedad privada, entonces esto en principio le da la autoridad, la propiedad y el poder al Estado Nacional que administra estos poderes. Y de esa manera se maneja, ¿no? A nivel económico. Y bueno, en términos muy generales, el libre mercado, como bien saben, pues es opuesto a esta cuestión. Y entonces, pues los privados, los burgueses privados, son finalmente quienes tienen el control de su propio dinero y el control de las empresas y bueno, todo lo que implica tener el dinero de su parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba esta historia, pasó el tiempo, Juan Guaidó, a pesar de que hubo algunos intentos de golpe de Estado, no lograron consolidarse en el gobierno en Venezuela por el motivo pues, que acompañó desde Hugo Chávez, y es que el ejército de Venezuela, el ejército venezolano, bueno, es prácticamente quien está gobernando en la actualidad y están, digamos, muy unidos, ¿no? Tienen toda una fuerza que no han logrado corromper Estados Unidos, la CIA y algunos otros personajes que se han mantenido cohesionada y que representan un gran poder, ¿no? En Venezuela, la gente, digamos, la mayoría de las personas que se han visto beneficiadas con estos programas socialistas, que recortaron la pobreza extrema en estos periodos desde que llegó Chávez, Hugo Chávez,
han ido minimizando la pobreza extrema en el país, y esto evidentemente pues les ha dado una gran cantidad de adeptos del sistema, ¿no? Una gran mayoría, por eso se llama también un sistema político populista, porque es muy popular, evidentemente, y esta popularidad se la van ganando conforme van mejorando las condiciones de pobreza extrema a una pobreza moderada o incluso ya a erradicar la pobreza en algunos lugares, que les permiten, como decía, ¿no? Tener a mucha gente que los apoye. Y bueno, ahí puede haber una gran cantidad de críticas acerca de cómo es que se ha mantenido el poder, ¿no? Como decía, pues también en las últimas elecciones, en estas que pasaron el año pasado apenas, Maduro volvió a ganar nuevamente las elecciones presidenciales bueno, fue ahora sí ya muy, muy evidente, ¿no? Que no habían ganado la mayoría. Como dijimos ahorita, no presentaron ninguna de las pruebas a nivel internacional, pero pues la estabilidad del país, ahí viene la cuestión geopolítica. Eh, conviene en este momento para el régimen de Maduro, evidentemente, mantener el control de este país en esta época en la que pues está esta influencia de Estados Unidos tratando de penetrar nuevamente en Venezuela para administrar estos recursos naturales que tiene Venezuela, y entonces, bueno, se mantienen, digamos, unidos de forma nacionalista, ¿no? El ejército bolivariano, pensé que hace referencia, y Hugo Chávez, ¿no? Siempre ha hecho mucha referencia al imperialismo, él es antiimperialista, anti-yanqui, y hace referencia, pues, histórica a Simón Bolívar, etcétera, de toda la historia de los países latinoamericanos que se han visto pues dominados por Estados Unidos, ¿no? Es una resistencia activa que tiene los grandes recursos del petróleo de todo un país para mantener esta ideología a flote, y que tiene también algunos otros aliados dentro del territorio, ¿no? Nicaragua también es un gran aliado, Cuba es un gran aliado de Venezuela, tienen el mismo sistema socialista, bueno, tienen una calca, ¿no? Digamos, tienen un modelo de este mismo sistema socialista, eh, desarrollado bajo su perspectiva y bajo sus condiciones pues, materiales de cada uno de estos países. Y también en Rusia, ¿no? Y en China, o sea, tienen aliados que van fortaleciendo esta ideología que no va decayendo, y además que está pues parada sobre el petróleo de Venezuela, ¿no? O sea, el petróleo es quien le está dando los recursos para poder mantenerse ahí, y Estados Unidos no ha logrado tumbarlo, ¿no? De ninguna manera, a pesar de que pues ya después de estas últimas elecciones se vio claramente que pues no es un régimen 100% legítimo, ¿no? Y bueno, también María Corina Machado, que ahorita fue nombrada, bueno, no ahorita, ¿no? Pero en las semanas anteriores, hace como un mes y medio fue nombrada como Premio Nobel de la Paz. Luego también el Premio Nobel siempre es una cuestión política, ¿no? Es una cuestión también que se reconocen ciertas causas que no están ajenas de la manipulación política internacional y de los intereses, ¿no? A pesar de que pareciera que los premios Nobel de la Paz pues, son muy neutrales, siempre favorecen ciertos elementos en lugar de otros, ¿no? Y bueno, estos elementos por lo regular siempre son los que están del lado de la perspectiva occidental judeocristiana, como decíamos, ¿no? Liberal, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, bueno, ya María Corina Machado, que ha estado siendo opositora del gobierno de Hugo Chávez desde la época de Hugo Chávez hasta el presente, que ha encabezado este movimiento digamos, de derecha, ¿no? Este movimiento nacionalista centralizado, vinculado con Estados Unidos, vinculado con el gobierno de Joe Biden, y bueno, también con el de Donald Trump, ahora, que responde, o que bueno, sería muy bueno, favorecería mucho a los intereses de Estados Unidos, como en la época de Juan Guaidó, que estuviera en el poder una persona que pueda facilitarle a Estados Unidos la administración de estos recursos petrolíferos que ya quedan dentro de su esfera de influencia internacional, ¿no? Lo que decíamos hace rato, que el mundo se divide en esta tripolaridad,
y entonces se repliega a Estados Unidos y lo que quiere es a lo mejor ya no tener tanta influencia allá por Europa, por China, etcétera, pero en América no se va a permitir Estados Unidos no tener ese control, ¿no? Pareciera que se hubieran repartido ahí el mundo entre Rusia y China y Estados Unidos, y entonces eso lo digo por el desarrollo que se ha dado con la guerra en Ucrania en la actualidad, en la que Estados Unidos se está saliendo, ¿no? Digamos, ya no quiere tener tanta injerencia ahí, a pesar de que es uno de los actores principales que definen la paz y los tratados de paz que van a quedar después de este conflicto en Ucrania, ¿no? Ni siquiera Europa de forma directa o Ucrania van a poder tener eh, digamos, la consideración de haber decidido o haber pactado finalmente los términos de la paz de esta guerra, ¿no? Que es lo que parece. Y entonces, en este marco, pues ahí está la división del mundo y Estados Unidos pretende tener este control en Venezuela y, bueno, en la medida de lo posible, instaurar ahí un gobierno en el que pueda tener una gran influencia, ¿no? Acuérdense que también ahí en la vecina de Colombia, Colombia durante mucho tiempo fue aliada de Estados Unidos en la región, hay varias bases militares dentro de Colombia, y entonces el último gobierno de Petro es igualmente opositor a los yanquis, a Estados Unidos, y ha tenido una gran política de anti-yanqui, ¿no? Prácticamente en esta época con respecto a Estados Unidos, y entonces ahí pierde Estados Unidos un aliado muy importante, le queda Panamá, que Panamá sigue siendo su aliado, aunque bajo amenaza, ¿no? Porque pues, precisamente por la cuestión del canal, Estados Unidos ya había amenazado a Panamá con la intervención. Entonces, bueno, ahí estamos viendo la política, ¿no? La política impositiva de Estados Unidos. La amenaza, a pesar de todas las amenazas que ya hemos visto también a nivel económico, la amenaza de la invasión directa, ¿no? Y militar, que es lo que ha estado haciendo con Venezuela, ya de forma directa, ¿no? En este año, a partir de agosto, cuando puso ahí un cartel de Se Busca, ¿no? De Venezuela, de Maduro, estaban así como si fuera un delincuente, el viejo este, ¿no? Que estaban ahí buscándolo, se busca y se da una recompensa. Y esto ha ido escalando, ¿no? También con el pretexto del narcotráfico por parte de Venezuela hacia Estados Unidos. Toda esta conversación o todo este ideario de la lucha en contra del narcotráfico le da un pretexto perfecto a Estados Unidos para poder intervenir, ¿no? Acuérdense que a lo largo de la historia pues, ha buscado pretextos muy pueriles en algunos casos para poder intervenir militarmente en algunos países, ¿no? Se ha inventado ahí que le hunden barcos, o se ha inventado que le cometen atentados y eso le da un pretexto, o se ha inventado, como en el caso de Irak, ¿se acuerdan, no? Que se inventó que había armas de destrucción masiva y en lo que sí, en lo que no, pues invadió finalmente a Irak, en su caso, ¿no? Y en el caso también de varios países de América, cometió eh, los objetivos que buscaba, ¿no? De imponer su autoridad y sus intereses. Entonces, a partir de ahí, ha estado enviando varias tropas, varios aviones a la zona del Caribe, amenazando directamente, rodeando a Venezuela para que en caso de que haya una invasión a Venezuela, pues pueda ser de una forma efectiva, ¿no? Ahí está mandando sus tropas, mandó este gran portaaviones que se llama Gerald Ford, que es bueno, era, ¿no? Era uno de los más grandes del mundo, digo era porque prácticamente a la semana que lo lanzó Estados Unidos, China mostró el suyo, el que acaba de construir, y es un poco más grande que este portaaviones, entonces ya no tiene la primicia o digamos el primer lugar con respecto a su poderío, pero pues evidentemente pues puede tener ahí aviones y es una gran base militar movible que tiene ya Estados Unidos desplegada en estos mares, ¿no? Desde ahí atacar Venezuela pues le resulta más fácil. Entonces fue desplegando poco a poco a estos barcos, fue atacando algunas lanchitas, hemos visto, ¿no? Que él consideraba, Estados Unidos consideraba que eran del narcotráfico, que incluso algunas llegaron
a ser atacadas no nada más en Venezuela, sino en la zona de México. Y ese es otro tema, ¿no? En el caso de México, en donde también, pues como decía al principio, ¿no? Tiene grandes intereses y es el país limítrofe. Entonces, durante toda la existencia, digamos, de la historia y vamos a ir viendo cómo se desarrolla el poderío estadounidense, etcétera, pues estamos los mexicanos vinculados de una forma innegable con la historia de Estados Unidos, con los intereses de la política, etcétera. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Es como nuestro destino en ese sentido. No nos podemos cambiar el país a otro lugar con otra influencia, etcétera. Entonces siempre vamos a estar sujetos en la medida en la que tengamos poder propio a las exigencias o las políticas o a los movimientos estadounidenses, ¿no? Entonces también ahí, en la cuestión diplomática, hay amenazas con respecto a México. Ha nombrado a varios carteles de la droga como grupos terroristas, que eso, digamos, le da un poder a Donald Trump, particularmente al presidente de Estados Unidos, de hacer algunos ataques, de algunas maniobras preventivas, militares, sin tener que pasar por el Congreso. Acuérdense que antes de declarar una guerra o de hacer alguna cuestión bélica, el permiso pues tiene que pasar por todo un proceso burocrático en el que el Senado apruebe, la mayoría apruebe que es conveniente llegar a estos términos militares en algunos casos, ¿no? Y en este específicamente, de haber nombrado a los cárteles como grupos terroristas, de inmediato le facultan a Donald Trump la posibilidad de hacer algunos ataques, ¿no? Como decíamos, de intervenir en algunos países de forma mucho más rápida. Y esto lo hizo con los cárteles en México y lo hizo también con el cártel de los soles, al que vincula a Maduro, ¿no? A Nicolás Maduro lo vincula directamente como el líder de este cártel de los soles, lo que le da, digamos, una carta abierta jurídica a Donald Trump para poder intervenir, ¿no? Así como cuando intervino en perseguir a Osama Bin Laden, que era un terrorista, que era un gran peligro para la existencia de Estados Unidos. En este caso, Nicolás Maduro tiene esta misma connotación y por lo tanto puede estar sujeto a una invasión como tal, ¿no? Este despliegue de militares, pues no lo habíamos visto desde hacía pues muchos años, ¿no? Cuando fue a Panamá en el 89, no desplegó tal cantidad de militares, ¿no? Y ahí Venezuela pues está resistiendo. Nicolás Maduro, la política que hemos estado viendo en los últimos meses ha sido de resistencia, ha convocado a la gente para que resista y pelee. Ahí ha hablado de que tiene 4 millones de personas voluntarias como reservistas de la gente civil que podrían enfrentarse directamente a los estadounidenses, ¿no? En esta ideología anti-yanqui que ya abunda, ¿no? En Venezuela. Además de los militares, ¿no? Ahí tiene 200,000 militares en las costas desplegados, están haciendo ejercicios militares, ¿no? Maduro está mostrando este poderío o digamos esta influencia militar para poder frenar o tratar de frenar esta posible invasión a Venezuela. Y ahí están las tensiones, ¿no? Se ha negociado, como decíamos al principio, ¿no? Hay negociaciones de las que no nos vamos a enterar hasta que pasen algunos años, que son ahorita clasificadas como privadas, como secretas, ¿no? Por ser cuestiones de seguridad nacional, y que ya después los historiadores irán acomodando, ¿no? Para poder ir explicando mejor qué es lo que se estaba negociando a esas esferas de poder en este momento, porque Nicolás Maduro ha negociado, se sabe que ha negociado su partida personal, ¿no? Del gobierno, del poder, a cambio de ciertos indultos, ¿no? Y que puedan él vivir el resto de su vida en paz. Y bueno, parece que no han logrado esta negociación. Mientras los militares pues se siguen aproximando, los ejercicios militares siguen sucediendo alrededor de Venezuela. Y bueno, precisamente, ¿no? Me preguntaban si iba a haber guerra en Venezuela. Y entonces, pues no podemos saber si va a haber guerra en Venezuela o no. Pareciera que va a haber algunos cambios importantes. Se había hablado acerca de que en caso de invadir Estados Unidos Venezuela, esta guerra iba a poder ser como un segundo Vietnam. Cuídense que en Vietnam, a pesar de que fue una guerra muy cruenta y muy larga,
Estados Unidos perdió la guerra, ¿no? Le costó mucho trabajo enviar las tropas, enviar todas las municiones, todos los suministros necesarios para mantener la guerra a lo largo del tiempo hasta Vietnam, desde Estados Unidos hasta Vietnam. Y la gente de Vietnam, pues finalmente se unió en el sentido de que no querían esta invasión y ganaron, ¿no? Después de los años, Vietnam pudo expulsar, Estados Unidos se retiró de Vietnam sin haber conseguido su objetivo y entonces esto pudo suceder, como decíamos, porque las condiciones de la guerra, las condiciones físicas también, la selva de Vietnam, eran muy complicadas para poder ser atravesadas por los estadounidenses y etcétera, etcétera. Y se ha mencionado que en el caso de que Estados Unidos invadiera Venezuela, podría suceder una cuestión semejante, porque las condiciones físicas, geográficas, son semejantes en Venezuela. La gente también, como decíamos, es muy popular, este movimiento, este sentimiento anti-yanqui, y sería muy posible que la popularidad incluso de Estados Unidos en el resto del continente y en el resto del mundo se viera muy deteriorada, ¿no? Una invasión directa en este sentido, a pesar de, pues, de cualquier justificación que pudieran tener, pues ya en América Latina se sabe, sobre todo ya en esta época de las redes sociales, de la información, que Estados Unidos pues, ha invadido, ¿no? A todo el mundo y bueno, se tiene esta perspectiva imperialista de Estados Unidos en este momento como volviendo a ponerse de moda, volviendo a ser evidente, ¿no? Ya no es así que vean en un libro que Estados Unidos invadió algún país y uno suele pensar, sí, eso fue en el pasado, ¿no? Cuando se peleaban, cuando invadían países y en el presente todavía se están definiendo muchas cosas, ¿no? En el juego geopolítico, los recursos, las fronteras, ¿no? De los países todavía no están completamente definidas para siempre y los imperios, las naciones, los países, pues van ampliando y van disminuyendo sus capacidades a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso pareciera que Estados Unidos, después de este gran despliegue, pues no solamente se regrese a su casa, sino que realmente aplique algunas invasiones muy específicas. Ya Donald Trump había dicho que iba a comenzar una incursión terrestre, que ya implica la violación directa del territorio, ¿no? A nivel internacional, de derecho internacional, pues esto no se puede hacer. Entonces implica muchas otras cuestiones, aunque como sabemos, pues de facto, o sea, de hecho, Estados Unidos podría hacerlo. Y bueno, aunque Venezuela tiene aliados en Rusia, tiene aliados en China, pues están muy lejos, ¿no? Realmente, aunque también tienen intereses, le compran petróleo a Venezuela y tienen ciertos intereses vinculantes, pareciera Rusia teniendo que atender su propia guerra en Ucrania y China igualmente, desarrollando su guerra comercial con Estados Unidos, pues pareciera que no podrían impedir esta invasión, ¿no? Entonces realmente no podemos determinar exactamente qué va a suceder. Hay que ir viendo qué va pasando en estos días, hay que estar pendientes acerca de los movimientos para saber cómo se va definiendo esta situación. Solamente acuérdense que a nivel de los estados nacionales, como decíamos, ¿no? A veces estos proyectos, estas perspectivas son a lo que los humanos mediano plazo, entonces pueden pasar algunos meses, algunas semanas, antes de que veamos realmente alguna definición efectiva con respecto a estas cuestiones. Bueno, ahí vamos a detenernos en este podcast. Ahí les explicaba, bueno, ya les explicamos toda esta referencia acerca de Venezuela. Yo espero que ahora que vean las referencias de Venezuela en las noticias, en la internacional, pues ya entiendan un poco mejor a qué se están refiriendo y nos escuchen en este podcast de Escritorio Internacional, y nos pregunten, se vinculen con la comunidad de estrategos que buscamos la estrategia para poder entender mucho mejor qué es lo que pasa en el mundo, con las herramientas de Escritorio Internacional, con la línea de tiempo, con los cuadernos nacionales. Ahí estamos en las redes sociales, estamos en YouTube para que vean las clases, subimos las clases completas y algunas de las series con las herramientas precisamente para que ustedes puedan entender de forma automática qué es lo que pasa en el mundo. Yo por lo pronto no me despido, ya saben, mi nombre es Ludwig Hense y nosotros nos veremos en el futuro.